escritos, traducidos, editados, publicados. A mí me toca hablar de un libro no escrito, no editado, no publicado. Un libro que existe en un gerundio, y digo esto solamente para dejar a los editores tranquilos. Porque estoy en eso. Pero me parecía justo, me parecía honesto, ya que es un libro no escrito, hacer honor a eso. Pensé cómo hablar de un libro no escrito, y leerlo sería imposible, leerlo sería injusto. Así que voy a hablar de lo que tengo pensado, parte de lo que tengo escrito, parte de lo que tengo prefigurado, digamos. Pero antes quería agradecer, voy a ser un poco menos formal, porque no me sale ser más. Quería agradecer un poco la invitación, a Rosario en particular. Para mí es, los que me conocen saben lo que extraño Buenos Aires, lo que extraño el castellano, lo cómodo que me siento entre rosarinos y poetas, sin ser ninguna de las dos cosas. Así que les agradezco mucho la invitación. Y la idea es hablar un poco de un libro que es un proyecto, que de hecho tengo bastante avanzado, pero que es un proyecto para el año que viene. Un proyecto que me acercó Rosario y que, según entiendo, Marina y Alan vieron de buenas ganas, y les agradezco mucho eso. Que es un libro que este no va a ser el título, porque creo que sería un lugar común, pero sí como concepto, y esto le decía a Lucas antes y afuera. Es un libro que pretende hablar de agujeros negros para filósofos y poetas, y lo digo en el siguiente sentido. Hace mucho tiempo de hecho, me encontré con una curiosidad que al principio era una curiosidad, luego lo entendí, pero al principio me sorprendió, que era que yo me encontraba hablando de temas que para mí y mis colegas, es decir, para físicos, astrofísicos, científicos, nos parecían fascinantes, que creo que son los objetos más fascinantes que existen en la naturaleza, que son los agujeros negros. Pero yo me encontraba hablando de esto con otro tipo de personas, no físicos teóricos, no astrofísicos, sino otros amigos, que por suerte son la mayoría de mis amigos, que son poetas, artistas plásticos, filósofos, apóstatas en general, y otro tipo de seres avernales, ¿no? De ese tipo. Y que son los seres con los que me siento más cómodo. Y me sorprendía a mí que ellos encontraban fascinante aquellos que yo, como desde el punto de vista de la exotérica, en el sentido de la palabra, veo interesante, porque soy científico y porque mis colegas son científicos y que podría argumentar mucho tiempo por qué son los objetos más fascinantes del universo, pero yo decía, ¿por qué mis verdaderos amigos, estos seres avernales que mencioné, que enumeraba antes, lo encontraban interesante también? Después lo entendí. Dije, ¿qué si no un poeta? ¿Qué un poeta iba a encontrar interesante dentro del bestiario de la física, sino objetos que no son materiales, sino que son en sí mismos espacio y tiempo enrollados? ¿Qué sino objetos que permitían oxímoron maravillosos como que los cuerpos luminosos, estoy traduciendo el francés, ¿sí? Los cuerpos luminosos más grandes del universo son invisibles, ¿no? Entonces decía, claro, esto tiene un costado poético que algún poeta podría valorar, ¿no? Ahora se tuvo que ir, pero Ricardo Romero hablaba antes de que él le dice mucho a sus estudiantes que intenten encontrar un costado, un contenido poético en, por ejemplo, algo tan ajeno a priori como las teorías físicas. Y si bien los poetas podrían encontrar en estos entes que voy a describir en un segundo estas cosas que acabo de decir, también los filósofos podrían encontrar alguna enjundia conceptual interesante, alguna ontología sometida a ajetreos, en entes que pueden ser definidos como la misma ausencia del espacio en el que existen. Objetos estelares que están en el universo, que hoy sabemos que están en el universo, que existen en un tiempo que aún no es. Monstruos que tienen un campo gravitacional tan intenso que
someten a la luz en sus inmediaciones y hace que su mismo campo gravitacional los sume en la más absoluta invisibilidad. Objetos que tienen un campo gravitacional tan intenso que curva el espacio hasta recortar causalmente lo que ocurre en su interior de su exterior, como si fueran estos entonces se constituyen en ausencia del espacio mismo. Por eso decía yo antes, son entes que se pueden definir, al menos para una conciencia externa, como objetos que son la ausencia del espacio en el que existen. Objetos que tienen su campo gravitacional tan intenso que literalmente, en ningún giro literario, hacen que el tiempo sobre su superficie se haya detenido por completo. Entonces, mi proyecto era, bueno, por un lado esto, haber entendido en algún momento que estos entes que yo y mis colegas encontramos como fascinantes, eran fascinantes para muchos otros de mis amigos, repito, poetas, filósofos, artistas plásticos, apóstatas y otros seres avernales. Haber entendido por qué los pueden encontrar interesantes, pero por otro lado, haberme dado cuenta, y hace unos cuantos años, cuando cumplí los 50, de que, quizá porque soy viejo, me di cuenta, me encontré a mí mismo más, pasando mejor momentos tratando de explicar o hablando de estos objetos con mis amigos poetas, filósofos, artistas plásticos y seres avernales. Pasaba mejor momento hablando con ellos de estos entes que con mis propios colegas. Entonces dije, un poco levantando el guante de una propuesta de Rosario, ¿por qué no escribir un libro para eso, ¿no? Escribir un libro sobre agujeros negros que cumpliese explicar bien qué son, es decir, sin condescendencias a la hora de explicar conceptualmente qué son estos astros, pero haciendo hincapié, énfasis, poniendo los acentos en aquellas cosas que mis amigos poetas, filósofos, artistas plásticos y apóstatas podían encontrar interesante, ¿no? Entonces, para explicar por qué, esto es una especie de preventa, de intención de modificar, de intento por justificar porque yo estaría interesado en contar algo así. Me voy a poner ahí porque yo gesticulo mucho, me cuesta tener una mano ocupada. Tratar de explicar por qué encuentro yo que estos astros son los más fascinantes del universo y por qué creo que muchos de mis amigos están de acuerdo con eso. Y para empezar, así como yo tengo el gesto, heredé de mi director de doctorado de filosofía, Oscar Esquizabel, que siempre que uno está confundido en filosofía tiene que empezar por Leibniz. De alguna manera, siempre que uno tiene en física empezar por algo, tiene que empezar por lo que ocurre en nuestra galaxia. Es una galaxia cual, nosotros vivimos en torno a una estrella cualunque, dentro de una galaxia cualunque. Entonces, si uno quiere explicar algo general de la física, o al menos a escalas astrofísicas, tiene que empezar por su propia galaxia. Entonces, nosotros vivimos en una galaxia, la Vía Láctea, esa franja turneriana que irreverente taja el cielo nocturno. Entender que eso no se trata sino del sol incansablemente repetido. En esa textura lechosa se disuelve en cientos de miles de millones de puntos. Cada uno de esos puntos es un sol en la distancia. En torno a esos soles, hoy sabemos, en los últimos 30 años sabemos, pero intuimos del siglo XVII, que en torno a esos puntos, a esos soles, orbitan otros mundos, otros Júpiteres, otras tierras. Y que cada uno de esos se formó por un torbellino original, una suerte de gran remolino de polvo y gas, que luego más tarde fue acumulando y fueron formando rocas, que más tarde fueron grumos y rocas, y más tarde fueron mundos. O sea, estamos hablando de cientos de miles de millones de mundos arremolinados en una gran danza que, como los filósofos naturales del siglo XVIII intuían, forma un gran conjunto que conocemos como galaxias. Cientos de miles de millones de mundos significa, para dar uno cuando dice números tiene que poner una analogía, porque los números tan grandes no dicen nada, es como los préstamos. No dice 100.000 millones, o 30.000 millones, a mí me da lo mismo, pero un economista dice que no. Okay. Entonces uno tiene que poner analogías, ¿no? Entonces, cientos de miles de millones de mundos
para darnos una idea, es esto. Si en un acto de justicia poética le asignásemos a cada alma que vive y que vivió en la historia de la humanidad una estrella, solo en nuestra galaxia todavía habría millones de estrellas sin alma. Y eso es solo en nuestra galaxia. Todos esos mundos, esos soles, giran en torno a un centro común donde, de vuelta, filósofos del siglo XVIII habían conjeturado, especulado más que conjeturar, la existencia de un gran astro en torno al cual todo giraba. Natural la suposición. Si nosotros, planetas, giramos en torno a un sol, ¿en torno a qué girarán los soles? Algo enorme. Kant fue uno de ellos. Y se hicieron incluso la pregunta de por qué no se veía. Si vemos el sol, ¿cómo no vamos a ver aquel supersol en torno al cual giran los otros? Quizá estaba muy lejos, conjeturaba Kant. Poco después, en el mismo siglo XVIII, Pierre-Simon Laplace, ese gran filósofo y patético político napoleónico, dijo, il est impossible que les plus grands corps lumineux de l'univers soient personnellement invisibles. Dijo eso, dijo, quizá los astros más grandes del universo sean invisibles. Hoy sabemos que es así. En el centro de nuestra galaxia existe un enorme astro oscuro cuya masa es la misma que 4 millones de masas solares, o sea, 4 millones de masas del Sol concentrados en una región pequeña, en torno al cual todos giramos. Esto no es que desde aquella conjetura del siglo XVIII hasta ahora no había sido revista. Y de hecho había sido revista en diferentes registros, no solamente aquel de los filósofos naturales, u hoy el de los físicos o astrofísicos, sino también en el poético. Edgar Allan Poe, en el 47 y 48, dependiendo del libro que uno quiera leer, porque esto aparece tanto en Millón Tauta como en Eureka, había ya jugado con esas bitácoras imaginarias de vuelos en globo en torno a la galaxia, había pensado esta idea de un gran centro que no solamente no iluminaba, un gran astro central enorme, masivo, grande, pero que no solamente no iluminaba, sino que no era ni siquiera iluminado por los soles que lo circundan. Hoy sabemos que esos astros existen. No son ni aquellas conjeturas de filósofos naturales del siglo XVIII, ni estas invenciones literarias de escritores del siglo XIX, sino que sabemos, tenemos películas sobre ellos, tenemos fotografías sobre ellos. Una fotografía reciente. Tenemos solamente 2 fotografías de estos astros. Y cuando digo fotografía, también entiendo de esta manera por qué un artista plástico o cualquier persona dada a lo visual encontraría interesante estos objetos. Porque estamos hablando del aspecto más paradojal que uno puede imaginar como imagen, es la imagen de algo invisible. Tenemos siluetas recortadas sobre el fondo incandescente que los envuelve. Imágenes muy recientes, tomadas en 2017. Sabemos entonces que estos astros existen. Los agujeros negros están poblando el universo, son muy frecuentes, son los objetos más grandes, más masivos, más fríos, silentes que hay en el cosmos. En el centro de cada galaxia hay uno, en el centro de nuestra hay uno. Tenemos imágenes como esta, que es una imagen de un objeto que existe en una galaxia lejana a 50 millones de años luz. Para que entendamos esto en su contexto, es lo siguiente. Toda mirada al universo profundo nos condena a verlo pretérito, porque la luz tarda en llegar a nosotros, a una velocidad finita, grande pero finita. La velocidad de la luz es muy grande, pero el universo es mucho más grande. Entonces esta imagen llega a nuestros telescopios en el momento en el que Macri es presidente. Pero salió de ahí cuando recién se estaba incrustando la India con lo que hoy llamamos Asia y formaban los Himalayas, 53 millones de años atrás. Entonces, mirar estos astros no es solamente mirar lo invisible, sino es que mirar también el pasado. Nos permite ver literalmente hoy cómo era el universo en su momento. De los 14.000 millones de años que el universo tiene y se viene expandiendo en ellos, esto nos permite ver en qué momento crecieron, cómo se formaron, qué había en torno a ellos, cómo fueron estos dominando y moldeando las galaxias que los albergan. La razón por la que estos astros son interesantes, aparte de todas las razones que intenté darles recién, es la siguiente. Nos permiten mostrar de manera tajante los resultados más fascinantes, conceptualmente fascinantes, de la física y la ciencia del siglo XX.
independientemente de si uno no es dado a las matemáticas, a la física, lo que fuere. No estoy hablando, a ver, cualquier físico con buen gusto detesta los rulemanes, las poleas, los planos inclinados, eso es natural. Solamente un idiota puede disfrutar de eso. No es que los físicos somos personas que nos gustan los resortes. Hay algunos, pero son, por lo general, no vale la pena hablar con ellos. La razón por la que nosotros encontramos fascinante esto es por la enjundia conceptual, que sí, como la matemática nos lleva a lugares donde las palabras no alcanzan, a veces tenemos que lidiar con la matemática como lenguaje para entender la naturaleza, pero no es que nosotros estamos sexualmente atraídos con el logaritmo. Entonces, quiero poder en este libro contar conceptualmente, pero de vuelta, sin hacer concesiones, sin hacer ningún tipo de condescendencia, de lectura soberbia, contar conceptualmente qué son. Y en particular contar al menos la parte conceptual de la teoría general de la relatividad, de los cuales estos objetos, los agujeros negros, son una predicción robusta. Una predicción que al mismo Einstein le molestaba. Einstein formuló su teoría general de la relatividad en 1915 y en 1939 estaba tan resistido a aceptar que su teoría predecía la existencia de estos astros que hasta escribió un artículo, que está mal, diciendo que no podían existir. Einstein era muy conservador con su propia teoría, pero estos astros son una conclusión de la teoría que formuló. Y la teoría que formuló dice lo siguiente: desde la teoría general de la relatividad, repito, formulada a fines de 1915, entendemos, hace 5 o 10 años, entendemos que la interacción gravitacional, la fuerza gravitatoria, la que atrae los cuerpos a la Tierra, la que hace que los cuerpos orbiten entre sí, ya no debe ser entendida como una fuerza entre los astros, por caso. No es que la Tierra orbite el Sol porque hay una fuerza newtoniana entre ellos, así lo entendía Newton, sino de otra manera, lo entendemos de otra manera y mejor. Einstein se dio cuenta de que no es así como hay que entender la gravedad. Hay que entenderlo como que el Sol, ente masivo, gravitante, ahonda literalmente el espacio. El entramado espacio-temporal deja de ser, desde Einstein, un ente estático en el cual acaecen los fenómenos físicos, sino que se vuelve un entramado dinámico. Y en particular, cuando hay un cuerpo muy masivo como el Sol, el espacio-tiempo literalmente se curva. Entonces los cuerpos, como la Tierra, como los otros planetas, ven obligado a ceñir su trayectoria a esa curvatura, y por eso los orbitan. Es así como se entiende la gravedad, y de hecho esta teoría es mucho mejor que la de Newton. Ahora hay un punto en esto. Un tipo que tiene un nombre particular, que se llama Schwarzschild. Schwarzschild en alemán significa escudo negro. Es curioso que este tipo haya sido el que descubrió ese agujero negro, pobre. Ni siquiera le puso el nombre. De hecho, murió unos meses después, estaba en la guerra cuando hizo esto. Schwarzschild estaba en la Primera Guerra. Bueno, por alguna razón perdieron. Este tipo, en lugar de estar haciendo lo que tenía que hacer, estaba calculando las soluciones a las ecuaciones de Einstein. Y se dio cuenta que, según esta teoría que entendía la interacción gravitacional como la curvatura misma del espacio-tiempo, había un límite para esa curvatura. Si uno concentraba mucha masa en una región pequeña, ese entramado espacio-temporal, de alguna forma, terminaba recortándose. ¡Clac! Es decir, si uno tenía un cuerpo lo suficientemente denso, por ejemplo, si uno pudiese concentrar toda la masa del planeta Tierra en una esfera de 1 centímetro, o toda la masa del Sol en una esfera de un radio de 3 kilómetros nada más, entonces la fuerza gravitacional en su superficie sería tan intensa que impediría que la luz misma saliese de ahí. Pero la misma teoría nos dice que la velocidad de la luz es un límite infranqueable, es decir, si la luz no puede salir del interior de estos astros, nada puede hacerlo. Ningún tipo de radiación, de emisión, ni luz infrarroja, ni radiofrecuencia, ni ultravioleta, ni rayos gamma, ni rayos X, absolutamente nada de lo que ocurre ahí adentro de estos astros, puede afectar a lo que ocurre afuera. Es decir, los agujeros negros son una suerte se recorta causalmente, es como una especie, literalmente, como un bocado arrancado del espacio-tiempo mismo. Esta es la forma en la que nosotros entendemos cómo la gravedad afecta al espacio, pero no es solamente eso, sino que la teoría general de la relatividad nos dice que el espacio y el tiempo están vinculados. Son cosas distintas, por supuesto, Einstein no era estúpido, pero en las ecuaciones aparecen muy relacionados.
Esto significa que si el espacio se curva, el tiempo tiene que curvarse de alguna manera. Explicar la curvatura del espacio, lo dije como antes, es como una especie de analogía, es como el espacio-tiempo se vuelve ahora un ente dinámico que se curva y se recorta hacia al ojo ahí algo lo suficientemente denso. Pero ¿cómo entender la curvatura del tiempo? La curvatura del tiempo también se entiende, pero de la siguiente manera. La teoría general de la relatividad nos dice que el tiempo pasa más lento en las regiones donde el campo gravitacional es más intenso. Por ejemplo, la gente que está en la última fila está envejeciendo más rápido que yo en este momento. Literalmente. Son más o menos 2 metros más alto que yo. El punto, ¿por qué es esto? Porque yo estoy más cerca del centro terrestre y por ende tengo más campo gravitacional, siento más la gravedad. Un poquito, pero más. La persona de arriba siente el campo gravitacional más débil porque está más lejos del centro terrestre. ¿Por qué él no tendría que preocuparse? Bueno, porque el campo gravitacional de la Tierra no es muy fuerte y él envejece una 1000 millonésima de segundo por año más rápido que yo. Pero cuando los astros no son como la Tierra, cuando los astros son muy densos, como estos de los que estoy hablando, esta diferencia temporal se vuelve muy fuerte. Y lo hemos medido, esto no es una conjetura, una especulación teórica, unas cogitaciones de un alemán pirado que alguna vez perdió una guerra por calcular, sino que lo hemos medido. En efecto, cerca de los agujeros negros, este efecto es tan notorio que el tiempo no es que pasa más lento. El tiempo en la superficie de estos astros está detenido. Es escalofriante entender que si hay uno de estos en el centro de nuestra galaxia, cada vez que salimos a la noche, nos vamos a un campo, miramos al cielo en la constelación de Sagitario, que es donde se encuentra el centro galáctico, y miramos, entender que ahí, en algún punto oscuro de la constelación de Sagitario, hay un punto en el cual el tiempo se encuentra detenido. Entonces, lo repito, esto no es una cosa que hoy en día es ciencia cierta. Tenemos películas de estos astros, tenemos fotos de estos astros, fotos que están liberadas y cuyo director del Event Horizon Telescope me permitió publicar. Entonces, mi idea es, sin concesiones, sin condescendencia, tratar de escribir un libro haciendo énfasis en estos aspectos, mostrando las fotos que hay de ellos, mostrar la historia que nos llevó a concluir esto, mostrar la aparición de estos entes en la literatura, antes en la filosofía natural antigua, perdónenme, la gente de después me mata si digo antiguo, me refiero al siglo XVIII. Ustedes me perdonarán. Pero un poco la idea era esa, es contar en este libro eso, contar estos aspectos interesantes que por otro lado llevan a paradojas mucho más tajantes que estas que estoy contando. Hasta ahora es una suerte de dificultad ontológica de pensar cómo puede ser que un objeto sea la misma ausencia del espacio en el que existe, cómo puede ser que un objeto sea en un tiempo que aún no es. Pero hay otras cosas que ocurren ahí. Los objetos son tan densos que nada puede escapar de ellos, pero uno puede ver que debido a la mecánica cuántica, estos objetos al final del tiempo se evaporan. Y cuando digo el final del tiempo hay que esperar mucho. Hay que esperar 1,53 ceros veces la edad del universo. Pero al fin y al cabo se terminarán evaporando. Y hay una ley fundamental de la física, cuyo nombre técnico es la evolución hamiltoniana del tiempo en la mecánica cuántica. No importa, que nos dice que la información puede esconderse y volverse de manera abstrusa en otra cosa, pero nunca se pierde. Entonces, hay unas paradojas que aparecen en el hecho de que hay entes en el universo que están tragando cosas, que están aceptando esconder dentro de ellos cierta información, pero que al fin y al cabo terminan evaporándose y con una suerte de acto de magia cósmica hacerla desaparecer del todo. Entonces, mi proyecto, y del cual estoy bastante avanzado, es un poco contar esto, contar estos agujeros negros, todo esto que sabemos hoy, que eran conjeturas hasta 1964, fuertes sospechas hasta la década del 90, y que hoy son ciencia cierta porque tenemos fotos de ellos, películas de ellos, o mejor dicho, bueno, podemos tener fotos de lo invisible, cosas como esa, ¿no? Fotos de la silueta recortada en los fondos que los envuelven. Entonces, la idea es esa, es un poco contar
en este libro Agujeros negros para filósofos y poetas. Como soy mejor físico que filósofo, mis dos profesiones, significa que soy mejor respondiendo preguntas que haciéndolas. Así que, si alguien tiene una pregunta, podemos pasar a eso. ¿Qué pasa con el Big Crunch? El Big Crunch. Bueno, voy a decir primero qué es. Bueno, nosotros vivimos en un universo que se expande. Aprendimos eso en 1927 y lo sabemos con mucha certeza desde 1929. No es que se expanda desde ese momento, se expandió siempre, pero desde ese momento tenemos observaciones astronómicas fuertes de que el universo se va expandiendo muy rápido. Pero hasta la década del 90, hasta hace poco, de hecho yo estaba estudiando, bueno, no me quiero hacer pendejo, yo me había recibido también, no sabíamos si el universo se iba a seguir expandiendo, porque como toda explosión uno podía pensar, se expande y se va cansando, se expande y en un momento recolapsa sobre sí mismo. Hasta el 1990 no sabíamos. Entonces había unas dos posibilidades, o se expandirá por siempre o recolapsará sobre sí mismo. Esto es lo que se conoce como Big Crunch. La posibilidad de que el universo, así como se está expandiendo, en un momento volviese sobre sí mismo y llegase a un recolapso, Big Crunch, en oposición a Big Bang. Pero desde fines de 1997, principios de 1998, aprendimos otra cosa más curiosa. Eso sí es desconcertante y no lo entendemos bien. Que es que el universo no solamente se expande, sino que ni se cansa al expandirse ni recolapsará sobre sí mismo, sino que se expande cada vez más rápido. Hay una fuerza a la que le ponemos un nombre que es solamente el nombre de la ignorancia que tenemos acerca de sus propiedades, que se conoce como energía oscura. No es la materia oscura, no son los agujeros negros, eso. Se parecen nombres, energía oscura, que es una fuerza muy extraña, que sabemos que está ahí, que compele al universo a expandirse cada vez más rápido. Entonces, si bien no podemos estar seguros del futuro del universo, hoy todo indica que el universo no recolapsará sobre sí mismo y que no habrá un Big Crunch al final. El universo tiene una muerte, tendrá una muerte aburrida, fría, diluida, triste. No es terrible pensar que tanto dolor y tanta energía en vano, ¿no? Pero creo que no va a haber un Big Crunch. Creo que todo cosmólogo estaría de acuerdo conmigo. Pero en un momento fue hasta la década del 90 era una posibilidad, ¿no? Sabemos que existen los agujeros negros, pero Sí. también hay una discusión, yo no sé cuán absurda es, pero en la ciencia ficción aparece todo el tiempo, pero yo vi que físicos la discuten, que es la de los agujeros de gusano. Sí. ¿Es probable eso? ¿Es pura...? A ver, la teoría general de la relatividad es una teoría que nos dice que hay muchas contorsiones espaciotemporales que son posibles. Esto es una condición de plausibilidad, es decir, que son posibles, no quiere decir que ocurran, porque para que algo se dé tiene que cumplirse dos cosas, que las leyes de la física lo permitan, eso está cliqueado, y la otra es que se den las condiciones iniciales para que esto se dé en realidad. En el caso de los agujeros de gusano, voy a decir primero que hay dos tipos de agujeros de gusano, que los dos para mí son sorprendentes. Hay uno que es ninguneado, pero para mí es alucinante. Uno es el agujero de gusano de la ciencia ficción, que es un agujero de gusano, de hecho es un nombre que se acuña en la ciencia de la ciencia ficción. Es una suerte de generalización del concepto de túnel, pero en el espacio y el tiempo. Es decir, yo me meto en un agujero negro y salgo en otro. ¿Acaso en una galaxia lejana? ¿Acaso en el pasado? ¿No? ¿Es posible este delirio en la física? Sí, en efecto la teoría de Einstein lo permite. Eso se llaman agujeros negros atravesables, porque va por un lado y sale por el otro. Luego hay otros agujeros de gusano que se conocen como no atravesables, que son más aburridos, uno los puede usar como túnel, pero igual son sorprendentes, que son los siguientes. Dos agujeros negros lejanos, incluso en tiempos distintos, en galaxias muy lejanas, pero que los dos comparten su interior. No puedo entrar en uno y salir por el otro, pero si entro a uno es haber entrado en el otro. Esta topología extraña del espacio no deja de ser sorprendente, a pesar de que es poco útil para viajar. Estos últimos son posibles, según las leyes de la física. Los primeros, no.
porque si bien la teoría general de la relatividad es para sostenerlos abiertos, estos huecos espaciotemporales, un tipo de materia que se llama materia exótica, que tiene energía negativa y que sabemos que no existe en el universo. Entonces, las condiciones no están dadas para que existan, pero las leyes de la física lo permitirían si fuese así. Quizá existan de manera microscópica. Hay una conjetura reciente de 2013 que se llama EPR igual a AR, nombre horrible. Vieron que antes los físicos teníamos nombres copados, ¿no? Mecánica cuántica, ¿no? Y venía del latín, teoría de la relatividad. Hoy los físicos usamos tipo la supergravedad tipo 2B, o sea, ¿no? Horrible, es como que perdimos el buen gusto. Hay una conjetura que se llama ER igual a EPR. Einstein-Rosen, Einstein-Podolsky-Rosen. A mí yo lo llamaría la superflua ausencia de Podolsky, me parece mucho más poética, ¿no? A eso me refiero. A veces hablando con mis colegas me siento bostezar. No, esto, ¿no? Esa conjetura dice que quizá microscópicamente, algo que se conoce como entrelazamiento cuántico, se puede pensar como abrir estos pequeños túneles que vos, Darío, estás mencionando. Pero no a escalas macroscópicas, no a escalas que pudiésemos usar para viajar como en contacto o en alguna de esas otras cosas que estás pensando. De hecho, la primera referencia, es interesante que la primera referencia de los agujeros de gusano, no llamamos así, es del siglo XIX. Hay un cuento de Wells, de H.G. Wells, que se llama, no sé, en castellano no sé cómo se traduce, pero sería, voy a hacer mi propia traducción en castellano, se llamaría El maravilloso caso de los ojos de Davidson. Ahí aparece exactamente esta noción, la noción de agujero de gusano. Es decir, son cosas que de hecho están en la literatura de ciencia ficción mucho antes que en la ciencia, para ser estricto. Cortázar mismo, ¿no? El otro cielo es eso, ¿no? entrar en la galería Women's en París. Bueno, estas son cosas que la física permitiría si se diesen ciertas condiciones que en la naturaleza no se dan. Así que está buena tu pregunta porque está bueno separar el rango de realidad de uno. Los agujeros negros hay fotos, esto no es ni siquiera es una foto. Lo otro creemos que no existen, pero podrían existir si se diesen condiciones que no se dan. Perdón, una pregunta que es un poco técnica también, no sé si se puede armar, pero ¿en qué sentido dos agujeros negros pueden compartir el interior? Claro, es sorprendente, ¿no? Uno dice, ¿cómo puede ser dos objetos muy distantes, dos redondeles, dos esferas, ¿no? Entro en uno y entro en otro, pero el interior es compartido. Eso matemáticamente es formulable y la teoría general de la relatividad lo permite. Esta contorsión espaciotemporal es solución a las ecuaciones de Einstein, es una posibilidad que de hecho fue prefigurada por un tipo que se llamaba Flamm en 1916 y luego fue retomada por Einstein mismo y Rosen en 1935. Son soluciones sorprendentes, pero es posible. Las ecuaciones de Einstein, repito, acordémonos, las ecuaciones de Einstein nos dicen que si se dan ciertas cosas, la materia curva el espacio de maneras extrañas. Si yo hago pongo materia muy extraña en el espacio, la contorsión que esta produce va a ser muy extraña. Entonces, hay un ejercicio en pensar, ¿cómo puedo poner materia en el espacio de forma tal de generar esta contorsión espaciotemporal tan extraña que hace que el interior de esta bola sea el interior de aquella otra? Y repito, cuando digo aquella otra, no es solamente necesariamente distante en el espacio, sino que puede ser en el tiempo también, ¿no? Puede ser el interior compartido de una bola que existió antes. Eso es una posibilidad, pero bueno, no creemos que los agujeros negros que sean en el universo como M87 estrellas, les presento, sean de este tipo, ¿no? Entonces, son especulaciones teóricas de otro rango, digamos. Y en esta EPR igual a AR, Sí. tengo entendido que fue un argentino que estaba trabajando en el Maldacén. Con Martín, sí. Sí. Martín Maldacén. Sí. Claro, es una conjetura formulada por él. Lo loco es que por justamente unieron dos cosas de Einstein, que era... Sí. O sea, las dos son de Einstein y él jamás pensó en que podrían estar relacionadas. Puedo ser más preciso todavía. Sí. Tenés toda la razón, Claro, ahora, todo lo que dijiste es ¿no correcto. sería esto Sí. la prueba, y con eso la prueba misma de por qué dos cosas así comparten el interior, de que existen esas otras dimensiones
de las cuales, por ser tan microscópicas, no podemos nosotros darnos cuenta, ni siquiera viajar en esas dimensiones, ni movernos, ni imaginarlas, porque... Déjame que todo lo que es tiene un asidero en la ciencia, déjame desmenuzarlo solamente para separar diferentes rangos de explicación. Es cierto que la conjetura ER igual EPR fue formulada por Juan Martín Maldacena, un argentino genial que trabaja en Princeton, un genio. Y Leonard Susskind, otro, ellos dos juntos, en el mismo artículo. ER y EPR vienen de los nombres propios Einstein-Rosen y EPR es Einstein-Podolsky-Rosen. Einstein-Rosen estaban en los dos artículos. Es más, los dos artículos fueron publicados en la misma revista el mismo año, 1935. Y los dos artículos, si uno los mira, no tienen nada que ver. Nada que ver. Es más, los dos iban a ser Einstein-Podolsky-Rosen, pero Einstein se enojó con Podolsky y lo sacó. Había hablado demasiado con la prensa, toda la historia. Entonces, ¿por qué no tienen nada que ver? Bueno, porque uno habla de astros extraños, dos astros que como preguntaba Darío, o sea, pueden ser dos astros muy lejanos en los cuales comparten en su interior. Estamos hablando de la contorsión extraña del espacio-tiempo en el cual dos astros lejanos pueden compartir su interior aunque estén estos lejanos. El otro, en un artículo de física de partículas, más precisamente de mecánica cuántica, de cómo puede ser que si yo emito una partícula en una dirección y en la otra, lo que mido en una tiene que ver con lo que mido en la otra. No tiene nada que ver, no estoy hablando de los astros, no estoy hablando de las partículas, de lo grande, de lo pequeño, de la teoría general de la relatividad, de la mecánica cuántica. ¿Cómo puede ser que estas dos cosas estén relacionadas, más allá de los autores? Entonces, nadie pensó en la vinculación de estas cosas hasta hace poco más de 10 años, cuando Leonard Susskind y Juan Martín Maldacena dijeron, hay como ciertas propiedades particulares de estos dos, si abstraemos lo que estamos haciendo. Entonces, cada vez que en realidad hay dos partículas, que a una le mido algo y a otra le mido lo otro, se pueden pensar en una suerte de conexión entre ellas, muy similar a aquella que hay entre dos astros que comparten su interior. Entonces, esa es un poco la relación entre ellos. No es que necesariamente, se puede reformular en términos de dimensiones extras en el espacio, pero no necesariamente. Es decir, esa es otra forma de decirlo, pero no es necesariamente. Pero es verdad lo que decís. No es la prueba. Porque Einstein no quería que tuviera más dimensiones. No, Einstein era una persona muy conservadora con su propia teoría. Es muy gracioso porque podríamos hablar mucho de la historia de Einstein, las predicciones de la teoría general de la relatividad, que él dijo, no, fue el carajo. No, muchas veces pasó. Alguien le venía, porque Einstein escribió unas ecuaciones, pero después la gente, uno cuando tiene las ecuaciones dice, las tengo que resolver, son muy complicadas. Él escribió las ecuaciones de su teoría, pero no las resolvieron otros. Las soluciones son tan complejas que cada solución tiene un nombre propio, es un hallazgo, ¿no? La solución de Schwarzschild, la solución de Kerr, la solución de Taunath, la solución de... Entonces, el primero fue Schwarzschild, que le escribió un mes después, Navidad de 1915, 25 de diciembre, le escribió, che Einstein, tus ecuaciones predicen que hay astros tan grandes que recortan el espacio-tiempo y hace que su interior quede desconectado de su exterior, y serían los agujeros negros de hoy. Y Einstein dijo, no, bueno, algo te va a impedir hacer eso, ¿no? De hecho, como decían, en el 39 intentó mostrar que esto no era posible, estaba mal. El mismo Kurt Gödel, que no sé si lo conocen, pero Kurt Gödel es un tipo muy famoso, matemático famoso, que demostró que los sistemas axiomáticos en matemática o son incompletos o son inconsistentes, ¿no? Básicamente que la matemática o puede mostrar todas sus verdades diciendo encima, demostrando algo que no es cierto, o puede demostrar todas de manera consistente, pero hay una verdad que no puede ser demostrada. Este tipo, amigo de Einstein, un piradísimo matemático, mostró con las ecuaciones de Einstein, de esto ya mucho después, en 1949, mostró que las ecuaciones de Einstein te permitían, si el universo tenía cierta materia dando vueltas, ir al pasado. Y de vuelta Einstein dijo, no. Le dijo una frase, le dijo, Kurt, Dios no te dejará hacer esto. Einstein no era un tipo religioso, usaba la figura de Dios en sentido panteísta, como figura retórica. Y pasó muchas veces. El caso más notable, que él mismo reconoció como el error más grande de su vida, fue que las ecuaciones de Einstein, cuando uno se las dan y le dice, bueno, ¿estas ecuaciones qué hacen?
es una maquinita, vos le decís cómo está distribuida la materia en el universo, y entonces te dice cómo es la geometría del mismo espacio-tiempo. Está buenísimo. Me decís cómo está la materia del universo y yo te digo cómo el espacio-tiempo se curva. Entonces alguien dijo, bueno, entonces pensemos cómo es el universo a gran escala, pensemos que el universo es un fluido de estrellas, así como el mar parece un continuo, pero en el fondo está hecho de moléculas. El universo también es un gran continuo, está hecho de estrellas, pero es un gran continuo. Como entonces las ecuaciones de Einstein automáticamente decían, estamos hablando de 1922, el universo se va a expandir, o contraer, pero se va a mover, no se va a quedar quieto. En ese momento eso era inconcebible. Einstein dijo, cualquiera. Entonces él formuló su teoría en 1915. En febrero de 1917, un año y medio después, la deformó para que esto no pasara. Dijo, no, evidentemente esto no tiene sentido porque mi teoría tiene que estar mal porque está prediciendo que el universo se expande. La deformó, le agregó un término, para que el universo se quedara quieto. Pocos años después alguien veía con un telescopio que el universo se expandía. Entonces Einstein lo reconoció en ese momento, este fue el error más grande de mi vida, el haberse dado cuenta. Su teoría sola predecía la expansión cósmica. Y esto es importante, porque hay una versión escolar de lo que es la ciencia, que es la experimental, al menos las ciencias naturales, que es experimentar y luego a partir de lo que yo veo en un experimento, tratar de hacer un modelo matemático que explique lo que veo, modele lo que veo, algo mimético de lo que veo. Y no es así como funcionan las cosas, a veces en ciencia. A veces es eso, y a veces hay una gran fuerte predicción. Por ejemplo, el bosón de Higgs, la mal llamada por la prensa partícula de Dios, que fue observada en julio de 2012, su existencia fue predicha en 1966. Entre 64 y 66, por cuestiones teóricas, ¿no? Einstein lo mismo. Einstein predijo por cuestiones teóricas la expansión del universo mucho antes, más de 10 años antes que se haya observado. La misma formulación estética, armónica, lógico, formalmente armónica de una teoría es razón suficiente a veces para creer en ella, y luego esta hace predicciones que no hemos visto nunca, pero que si creemos que la teoría es correcta, tienen que darse. Bueno, este es un caso, ¿no? La teoría de Einstein predecía que el universo tenía que expandir, y hoy sabemos que se expande. No estamos muy seguros de su velocidad, hay una pelea acerca de eso, pero se expande muy rápido, lo sabemos. En fin, por las ramas, creo. Esto, de Einstein y su ser conservador. Como decía Edelstein el otro día, era conservador como lo es todo revolucionario. No son mutuamente excluyentes esas cosas. ¿Alguna pregunta más? Estamos. Bueno, una más. Ya que sobre Steinberg, agujeros negros primordiales. Sí, buenísimo. Estás leyendo mucha ciencia últimamente. Veo. Los agujeros negros como este que está acá, tiene la masa de este monstruo, son 66.000 millones de veces la masa del Sol. Es enorme. Hay agujeros negros más chiquitos, bueno, los más pequeños tienen 3 veces la masa del Sol, que no es mucho, hay estrellas más grandes que eso. ¿Cómo se forman esos? Bueno, sabemos que se forman son la muerte de una estrella. No todas las estrellas terminan siendo agujeros negros, solamente una minoría de ellas, pero muchas igual. Las estrellas muy masivas, que tienen 10 veces la masa del Sol, 15 veces la masa del Sol, tienen bastante. Al final de su vida, una estrella es una bola de gas, es bastante aburrido, ¿no? Pero claro, es una bola de gas con mucha masa que se comprime a sí mismo por su propia gravedad, pesa mucho, entonces aprieta mucho. Pero adentro de sus entrañas, es una gran bola de gas que la estás apretando, empiezan a haber reacciones termonucleares, empieza a explotar. Hace mucha fusión nuclear y eso explota, saca mucha luz. Entonces hay una competencia entre la misma gravedad y la presión que la misma luz hace al querer escapar, y se mantiene. Pero cuando la estrella es muy masiva, gana la gravedad, y eso explota. Se explota y
y se forma algo que se conoce como supernova. El nombre, fíjense que es raro, nova es de nueva, en cambio es la muerte de una estrella. Lo que pasa es que en la antigüedad la gente lo que veía era la explosión y creía que había nacido una estrella, ¿no? La supernova es una muerte que se creyó ser nacida en un momento, pero es la muerte de una estrella. Y cuando explota, lo que queda es un astro que ya agotado su combustible nuclear sigue comprimiéndose hasta que se convierte en espacio-tiempo mismo, en un agujero negro, ¿no? Esa es la genealogía de un agujero negro. Pero entonces los agujeros negros nacen a partir de la muerte de una estrella, así es la versión corta de lo que dije, es cierto. O sea que solo aparecen entonces tienen dos peculiaridades. Solo pudieron estar en el universo después de que había estrellas. Y ojo que el universo tardó muchos millones de años antes de tener estrellas. Y por otro lado, tiene que ser lo suficientemente masivo porque tuvo que haber tenido como mínimo una masa umbral, una mínima masa para que se forme, que son 3 veces la masa del Sol. Ahora, ¿es esta la única forma en la que se forman los agujeros negros que hoy vemos? Bueno, es una. Pero hay otra posibilidad, mirá el preámbulo que hice para explicar tu pregunta, que son los agujeros negros primordiales. En el universo, no todo se forma. Por ejemplo, ustedes tienen sangre colorada. Medio infantil decir colorado, pero a mí me gusta decir colorado. Eso es porque tiene hierro, ¿no? La sangre, el rojo del coso por el hierro, como Marte, el rojo por el hierro. Y el hierro de la sangre de ustedes se formó en una estrella que explotó, porque el hierro no nace con el universo. Para hacer hierro uno tiene que tener una estrella que lo cocine. El universo cuando nace solamente tiene helio e hidrógeno nada más. ¡Pum! Se expande. Un poquito de berilio y un poquito de litio, pero nada más. No hay ni carbono, ustedes son un montón de carbono, ni oxígeno, ustedes son un montón de oxígeno, ni hierro, ustedes son un montón de hierro. Nada de todo eso existía en el universo hasta que el universo tenía cientos de millones de años, cuando recién nacen las primeras estrellas que se convierten en cocinas que forman esto. Entonces creemos que el universo durante mucho tiempo fue aburrido, prístinas nubes de hidrógeno y helio dando vueltas por ahí, nada más. Hay una posibilidad, la tuya, que es que junto con el hidrógeno y el helio primordial, llamamos primordial en el universo a todo lo que nació con el Big Bang, también se formaban pequeños agujeros negros. Esos son agujeros negros primordiales. Agujeros negros que no se formaron como estos a partir de la muerte de estrellas, sino que se formaron con el universo mismo. Y que serían muy chiquitos. Tendrían la masa de un asteroide, pero el tamaño es como más grande que un átomo. Recordemos que son entes muy densos. La masa de un asteroide, pero el tamaño de un átomo. Y serían muy calientes, en miles de grados más o menos. Y es posible que haya de esos. Es posible que haya uno por el sistema solar más o menos. Hay incluso gente que calculó las probabilidades de que nos mate uno de esos. Pero hay uno por sistema solar, imagínate. Es como una bala por sistema solar, estamos a salvo. O sea, te lo mereces si te toca. Hay una manera de detectarlo si existen, porque, repito, estos sí serían calientes, emitirían miles de grados, entonces su radiación podría ser vista. También podría ocurrir que se meten adentro de una estrella y los hace explotar de una manera distinta a como explotan las estrellas. Hay gente que trabaja en esto. Bueno, esas son cosas que tendría que pensar, contar en el libro en particular. Pero algunos de los satélites, esos que hay ahora que pueden ver cosas raras, todos los últimos satélites que mandaron. Sí, podría pasar. Podría pasar, digo, porque recordemos que estamos en el fangoso terreno de la conjetura, ¿no? Si estos objetos existen, podrían emitir de tal manera que hoy los podríamos ver con nuestra tecnología actual. ¿Sí? Podría ser que no existieran también, ¿no? Pero sí, en efecto. Hoy tenemos tantos datos. Pero también podrían viajar esos, de la manera que tenemos cometas que vienen después de la... Sí, claro, exactamente. Podría haber un agujero negro que viene de otros. De hecho, está muy bien tu pregunta. Uno pensaría, nosotros, hay asteroides que caen en la Tierra, hay cometas que caen en la Tierra, hay asteroides que cayeron en la Tierra, pero todos son de nuestro sistema solar hasta ahora. Salvo en los últimos años donde vimos 3 que vienen de afuera. Ahora viene uno, ¿no? Sí, el Atlas. Pero el punto es que es importante porque ahora los vemos porque tenemos mejores aparatos, significa que siempre estuvieron viniendo, ¿no? Entonces, podría pasar, sí. Hoy tenemos tantos datos para que nos demos cuenta. Por ejemplo, en un año hoy tenemos más datos que en toda la historia de la humanidad de astronomía, en un solo año. Entonces, de hecho, tenemos si todas las personas del mundo se volvieran astrónomos hoy,
ojalá no pase, no alcanzaría para procesar todos los datos que tenemos, ¿no? Pero bueno, tenemos muchos datos, digamos, demasiados, como para que los humanos los revisemos todos. Pero bueno, ese es un agujero negro primordial, sería uno nacido con el universo mismo. Y podrían existir. Sería una explicación bastante natural, en mi opinión, que es la materia oscura, de la que no vamos a hablar ahora, pero una opinión, sería bastante natural. De la expansión del universo, sí. Como que tuvo distintas velocidades. Sí, tuvo una cadencia, se va expandiendo de diferente manera. Es fácil explicar por qué. Al principio el universo se expande, pero no hay ni estrellas ahí adentro. ¿Qué hay entonces? Hay un poco de hidrógeno, un poco de helio, pero sobre todo luz, hay mucha luz, una gran bola de luz. La luz cuando es mucha gravita también. Es raro pensar en eso, pero la luz gravita. Entonces el universo se expande con una cadencia en función de lo que tiene adentro. Al principio tiene solo luz, que tiene mucha presión la luz, no se expande de una manera. Pero en un momento esa luz va formando grumos donde se acumula materia y el universo se va expandiendo. En un momento la materia, que ya había desde el principio pero no parecía demasiado, en un momento empieza a dominar la materia, empieza a haber estrellas, empieza a haber nubes de hidrógeno y helio. Entonces el universo ya tiene luz, pero también tiene materia. Entonces lo que tiene adentro cambia. Entonces cambia su cadencia de expansión. Y cuando es más viejo, empieza a dominar otra tercera componente, que es esta energía oscura que no sabemos, no tenemos una puta idea de qué es. Es un nombre raro para decir, no tenemos ni idea. Pero también es una materia muy extraña que no solamente pesa, sino que lo empuja cada vez más. Entonces, a lo largo de la historia cósmica, el universo va expandiéndose con diferentes cadencias, va cambiando. No sé si era tu pregunta. El director de tesis, mi directora de tesis, me daba siempre este consejo, me decía, si usted no puede responder, confunda. No, es una buena pregunta. La antimateria es alucinante. La antimateria sabemos que existen. Es más, cuando uno habla, ojalá no pase, pero cuando hay ciertos diagnósticos por imagen en los hospitales que funcionan con materia oscura, antimateria. ¿Qué es la antimateria? Es un nombre raro, porque la antimateria suena que es lo contrario de la materia, que tiene masa negativa. No, la antimateria es materia, pero que tiene las cargas eléctricas al revés. Por ejemplo, en lugar de un electrón, hay algo que le ponemos el nombre de positrón, pero bien podríamos llamarlo antielectrón. Que es como el electrón, tiene la misma masa, exactamente igual, gira igual, pero tiene la carga eléctrica positiva en lugar de negativa. Lo interesante de la materia oscura, de la antimateria, es que la antimateria no se conocía en los experimentos. Fue una predicción teórica. Había un tipo que se llamaba Paul Dirac, en inglés, que hizo un cálculo para explicar cómo se comportaban los átomos y los electrones y dijo, mira, mi teoría predice perfectamente cómo es el átomo, pero también predice la existencia de una partícula que no vimos nunca, que sería como el electrón con la carga eléctrica contraria. Cualquier persona normal hubiese dicho, bueno, tu teoría está mal, predice la existencia de algo no visto, pero un año y medio después Anderson descubrió el positrón por primera vez. Es decir, es otro ejemplo en el cual la teoría predice algo que todavía no viste y luego lo ves. Pero es interesante entender por qué, si la antimateria es tan parecida a la materia, porque uno puede hacer átomos de antimateria, podría hacer moléculas de antimateria. ¿Por qué no hay? Porque hay una mesa y no una antimesa, porque hay un gastón y no un antigastón, o lo que fuere. Durante mucho tiempo se intentó buscar si había antimateria en el universo, pero no, hay galaxias, no antigalaxias. Qué raro, ¿por qué? Lo interesante es porque creemos, es interesante la respuesta, creemos que al principio del universo había casi tanta materia como antimateria. Casi tanta. Pero en un momento se aniquilaron y quedó un pequeño detrito de diferencia. Ese detrito es lo que vos llamás absolutamente todo. Todo el universo no es más que un detrito, un resultado remanente de una enorme, copiosa cantidad de materia y una enorme, copiosa cantidad de antimateria, que eran muchísimos órdenes de magnitud más que lo que hay, y que luego, cuando se encontraron,
dieron lugar a mucha luz y un poquito. Ese poquito es todo lo que hay. Cada planeta, estrella, galaxia que hay. Si esta teoría fuese cierta, tendría que haber mucha más luz que materia. Es más, puede calcular cuánta. Y es exactamente lo que ocurre en el universo. Esa es incluso la explicación de por qué hay tanta más luz que materia en el universo. Por cada partícula de materia, que son muchas, hay muchísimas más partículas de luz en el universo. Y creemos que eso es lo que es la antimateria. Un error estadístico. Somos un error estadístico, somos un pequeño detrito. Ahora, esa es la antimateria. La materia oscura es otra cosa, que no sabemos muy bien qué es, pero se comporta como la materia, pero es oscura. Mejor dicho, es un mal nombre, porque tendría que ser transparente más que oscura. Porque no es algo que uno ve a través de ella. Y la razón por la que sabemos que está ahí es por lo siguiente. Las galaxias giran. Ojo que las galaxias giran, uno ve en las películas de ciencia ficción o en las cosas de divulgación de una galaxia girando, ¿no? Pero desde que existe la humanidad, es increíble esto porque da miedo, desde que existe la humanidad, ¿cuánto le vamos a poner? 400.000 años, algo así, la galaxia giró menos de 1 grado. Somos una anécdota de carbono significante. Entonces, pero las galaxias giran y podemos ver cómo giran, no la vemos girar, pero vemos la velocidad que tienen al girar. Es como cuando uno ve una foto de un accidente, no ve la foto, pero ve por los movimientos, induce la velocidad de las cosas. Cuando uno mira una galaxia puede calcular cuánto está rotando y vemos que todas las galaxias del universo giran demasiado rápido para no haberse desmembrado. Algo que gira tan rápido, digo, lo que dije antes parece ser contradictorio, dije, giran lento, no, en realidad lo que pasa es que son enormes, entonces tardan 200 millones de años en pegar una vuelta, pero giran muy rápido como para no haberse disgregado. Entonces la gente concluyó en su momento, hoy tenemos mucha más evidencia que esa, de que entonces tiene que haber más materia que la mantenga pelmazada gravitando que la que vemos. Que si solo vemos, inferimos la materia que tiene por lo que vemos de ella, estamos subestimando su masa. Esa es la materia oscura. Es una buena pregunta porque si no confunden los nombres, ¿no? Energía oscura no tiene nada que ver con materia oscura no tiene que ver con antimateria, es un quilombo, ¿no? Y eso parte un poco de a veces que los nombres no son buenos, porque la materia oscura no es oscura, es transparente. Está ahí. De hecho, hay mucha más materia oscura que materia ordinaria. Nosotros estamos siendo atravesados por esa materia todo el tiempo. Hay 4 veces más materia oscura que no interactúa con nosotros, que nos es indiferente. El 70% del universo es energía oscura y del resto solamente el 20% es de lo que estás hecho. Y no solo vos, sino vos, los virus, las moléculas, las mandarinas, la Revolución Francesa, el amor, el resto. Bueno, ¿aprueban? ¿Lo escribo o no? Mal, pues lo tengo medio avanzado. Bueno, gracias, chicos.